Un abrazo para todos. En este día miércoles vamos a ver uno de los hechos que sucedieron en ese miércoles del Señor Jesús antes de llegar a la cruz. Mateo capítulo 26, versículo 14 a 16. El primer tema el lunes fue autoridad, el segundo fue engaño y el tercero es la traición de Judas. Los invito a que ustedes estén estudiando los pasajes completos y profundicen para llegar el próximo domingo a culto y poder disfrutar nuestra libertad, una libertad que allí es eterna. Versículo 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Miremos estos 3 versículos. Noten que la expresión es fue a los principales sacerdotes. A Judas no tuvieron que buscarlo. Judas fue voluntariamente, él fue para entregar al Salvador. En el versículo siguiente, ¿qué me quieren dar? Vale importar lo que le dieron. ¿Qué me quieren dar? Y yo se lo entrego. Y en el siguiente versículo dice, buscaba la oportunidad para entregarle. Aquí está la degradación de una persona que no reconoce la autoridad de Dios, la sabiduría de Dios, ni el amor de Dios. Lo iba a entregar. Y yo me imagino en ese versículo 16 a esos animales que buscan la presa para alimentarse y están sigilosos y llegado el momento se lanzan sobre la presa porque esa ha sido la oportunidad precisa para matarlos y alimentarse. Pero aquí buscaba la oportunidad para entregar al Salvador. Y gracias a Dios por estos textos que nos deja, porque a nosotros nos va a alimentar, nos va a fortalecer, poder entender si nosotros como creyentes podemos pasar por una situación como esas, porque Judas era discípulo del Señor Jesús. Ahora, ¿quién escogió a Judas? Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo número 6, versículo 64. Allí nos daremos de cuenta que Judas lo escogió el Señor Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen, decía Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué no andaban con él? ¿Por qué quería volver atrás? Bien, a Judas lo escogió el Señor Jesús. Muchos discípulos se fueron. Versículo 60. ¿Por qué se fueron muchos discípulos? Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué era dura la palabra si la palabra es lámpara que alumbra, que nos ilumina, que nos guía? Si la palabra alimenta y fortalece, si la palabra es la fuente de la sabiduría, ¿por qué se alejaban? Sus corazones estaban endurecidos, vivían en un mundo de religiosidad y tradicionalismo. ¿Puede la iglesia pasar por eso? Sí. Pasar por tiempo de religiosidad, tradicionalismo, endurecer el corazón y entonces alejarse de la verdad de Dios. Sigamos adelante. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice la Escritura en el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el texto sigue, yo voy a parar ahí nomás, para decir, el Señor Jesús sabía lo que estaba pasando. Satanás había puesto en el corazón de Judas que lo entregase. Por eso Judas buscaba la oportunidad de entregarlo, por eso Judas va y se ofrece, yo les entrego a Jesús. Bien. ¿De dónde viene la traición? Usted buscará en un diccionario lo que significa esa palabra traición. Pero miremos aquí la historia bíblica, la verdad de Dios, lo que Dios nos quiere contar acerca de el surgimiento de la traición.
Todo comienza en el cielo cuando Dios crea al querubín. Y vamos a ver cómo lo crea. Ezequiel capítulo 28, versículo número 12. Hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Esta descripción que sigue a renglón seguido es acerca del querubín. Tú eras el sello de la perfección, eras pasado, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este era el querubín. Estas eran las características, eran los atributos que tenía el querubín. Y se los colocó Dios, se los dio Dios, se los transmitió. Lo hizo así, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero ¿qué pasó con este querubín? Isaías nos lo cuenta. Acérquense a Isaías, capítulo número 14, versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, dijo el querubín, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué está haciendo? Con aquel que le dio de él, de su esencia, colocó también y lo hizo participante al querubín. Ahora el querubín quiere estar por encima. El pecado es decirle a Dios, yo voy a estar por encima. Pero sigamos adelante. Después de Isaías, tenemos que ver que el pecado comenzó entonces allí. No es que haya comenzado el pecado en el cielo. No, el origen de la verdad de Dios está en el cielo. Pero eso sucedió, el alejamiento de Dios sucedió también allá en el cielo. Pero no es el origen del pecado. Por supuesto que no. El origen del pecado no está en Dios. El origen del pecado está en el querubín. Y de allí nos trasladamos a Génesis capítulo 3, versículo número 5. La historia nos cuenta que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo participante de esa naturaleza de Dios. Es más, había unidad de pensamiento entre el Dios creador y la criatura que había creado, Adán. Unidad de pensamiento. Qué cosa tan maravillosa es eso. Sin embargo, cuando Dios llama a Adán, en lo perfecto que está, y le coloca límites, a pesar de estar en la perfección, Dios muestra su autoridad y dice, hasta aquí es el límite tuyo, Adán. No comas de ese árbol. Si comes te mueres. Le señala además la consecuencia. Pero ¿qué hace Adán? Adán peca. La serpiente llega. Y lo primero que hace es sembrar la duda. Hay tres cosas. Siembra la duda, lleva la mentira y hay engaño. ¿De dónde vienen estas tres? Vienen de lo que Dios colocó en el querubín. Colocó el sello de la perfección. La perfección es la autoridad de Dios, que se apoya en la verdad de Dios, en los atributos de Dios. Y Satanás colocó duda. Lleno de sabiduría el querubín, Satanás transmite la mentira. Acabado de hermosura, así era el querubín. Y ya Satanás lo que hace es engañar. Estos tres atributos de Dios aparecen como tres características naturales del pecado. Duda, mentira y engaño permearon el corazón de Adán y Eva. El apóstol Pablo nos ayuda en esto y Dios nos hace una advertencia con la ternura de siempre a nosotros y nos dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. Es una advertencia y tenemos que prestar atención. No somos inmunes a esto. La Escritura dice que el creyente peca también. En 1 de Juan dice que el que diga que no peca es mentiroso. Pero aquel que experimenta en su corazón una confrontación con la palabra y dice, he pecado, y por haber pecado, dice también la Escritura, hay una salida. Tenemos un abogado, a Jesucristo, un abogado. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hay una puerta de salida y es confrontación con la verdad de Dios, arrepentimiento y cambio de actitud. Y finalmente, a renglón seguido, acciones que
experimente la persona que ha sido reconciliada con Dios de tal manera que se note que sí hubo un cambio. Bien, cuando Adán y Eva pecan en el huerto, hay algo que trasciende y todavía está en la historia y está en la Escritura. Dios no esconde el pecado en la Escritura. A hombres que han pecado, mujeres que pecaron, no está escondido. Veámoslo de esta manera. Adán reconoce la autoridad de Dios, pero en el momento en que aparece la tentación, la serpiente permea el corazón de Adán y Eva. ¿De qué manera? Escuchen bien lo que sucede allí. Adán, cuando peca, le está diciendo a Dios que su autoridad, que le puso límites, la palabra nos coloca límites, y le está diciendo, escuchen, le está diciendo esto: mi voluntad va a estar sobre tu voluntad y yo quiero hacerlo a mi manera. Eso se originó en el querubín. Seré semejante al Altísimo, me sentaré allí junto a las estrellas, a los ángeles. Quería gobernar. El hombre quiere gobernar. Eso no es posible. No es posible pasar por encima de la autoridad de Dios. Bueno, la Escritura dice es imposible, pero también la Escritura nos dice sí es posible cuando pecamos. Pero nos ha dejado, como dije anteriormente, nos dejó la puerta abierta para poder pasar por allí y decir: Señor, he pecado. En estos días, semanas que llevamos ya de recogimiento, tenemos esa oportunidad para acercarnos a Dios y ponernos a cuentas con Dios, ponernos a cuentas con la familia, que son las personas que tenemos aquí cercanas, pero también cuentas con la iglesia, cuentas con los vecinos, con los amigos y cuentas conmigo mismo. Amar a Dios, ponerme a cuentas con Dios. Amarme yo, estar a cuentas con Dios. Si yo estoy a cuentas con Dios, experimento el amor de Dios. Si experimento el amor de Dios, puedo amar al hermano, puedo amar al prójimo, puedo amar a la otra persona y ponerme a cuentas con la otra persona. Creo que podemos reflexionar en este tiempo si estamos a cuenta con las personas que conocemos, la familia, la iglesia y otras personas. Si no estamos a cuentas, si nuestro corazón nos redarguye, si nuestro corazón nos exhorta, pongámonos a cuentas. Y el Señor Jesús dijo: ¿cómo vas a venir a presentar la ofrenda? Ve y ponte a cuentas con tu hermano primero, y después de que te pongas a cuenta, ven y ofrece la ofrenda. Y entonces experimentaremos la libertad que nos dio el Señor con su resurrección. Y no solo libertad pasajera, es una libertad eterna. Así es que este domingo, confiando en Dios, vamos a hablar de la libertad, la resurrección de Cristo. Y estos días, ¿qué tenemos que hacer? Pongámonos a cuentas con Dios. Leamos la palabra, que es donde está la verdad de Dios, que nos reviste de autoridad y de humildad a la manera de Jesús. Caminando con Jesús, podemos experimentar que aquel que quiere engañarnos, aquel que quiere que vayamos a traicionar a Jesús, no lo va a conseguir, porque el amor de Dios está por encima absolutamente de la oscuridad, del pecado, de la maldad. Tenemos plena confianza en nuestro Dios. Dispongámonos a ponernos a cuentas con Dios. Hasta pronto. Nos vemos el jueves, mañana.